a cada uno de ustedes a este nuevo día de culto para adoración a nuestro Dios. En el Salmo 16 dice así en el versículo 5: El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Creo yo que es un buen pasaje para comenzar y también para pedirle a Dios por todo lo que va a suceder en este día de plebiscito, que sea Él ayudándonos como nación y país a saber hacia dónde ir. Y déjame decirte esto: como cristianos confiamos que todo lo que sucederá está en las manos de Dios. Tenemos una visión de ganar o ganar. Si el mundo se vuelve más hostil al Evangelio, sabemos que Dios así lo ha predeterminado y que nosotros podremos con su gracia seguir adelante en medio de la oposición. Por otro lado, si el mundo reconoce que necesita también de Cristo y el Evangelio es extendido, bueno, nos gozaremos y nos alegraremos de hacerlo y ser instrumento en sus manos. Pero en este momento, antes de comenzar este tiempo, quisiera animarte a dejar cualquier otra distracción, cualquier otra preocupación que tengas. Dejar quizás tu teléfono, digamos, sin los contactos activos para que puedas concentrarte en escuchar la palabra y la alabanza a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Te alabamos, te bendecimos, te honramos. Te glorificamos. Tú eres un Dios grande, fuerte, poderoso, digno de toda gloria y todo honor. A esta hora, mi Dios, queremos pedirte por lo que está sucediendo en nuestro país, Chile, por este plebiscito que ha llevado, Señor, y lo hemos visto, y eso es innegable, a una polarización del mundo. Señor, pensamos en primer lugar como cristianos que no hay ningún sistema de gobierno, que no hay ningún sistema político, que no hay ninguna ideología de ningún sector que cumpla todos los principios que están proclamados y anunciados en el Evangelio. Por eso, Señor, si bien muchas veces votamos de cierta manera, lo hacemos pensando aquellos que de alguna forma es más semejante, más similar a lo que vemos en tu palabra. Pido que nos dé sabiduría para ejercer nuestro voto. Y que, Señor, tú vayas guiando en nuestro país lo que tú quieres que pase. Gracias te damos. Tu palabra dice que nosotros esperamos a nuestro Señor y Salvador, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Muchas veces sucede que cuando nos encontramos en una situación rutinaria, de costumbre, oramos por las mismas cosas de siempre. Sin embargo, cuando nos encontramos en algún problema, sea dentro de nuestra familia o fuera de ella, encontramos nuevas necesidades y motivos de oración. Creo que algo así ha sucedido en este último tiempo para nosotros los cristianos, debido a lo que ha ocurrido desde el año pasado en Chile, con lo que se ha denominado el estallido social. De pronto encontramos nuevos motivos para orar, nuevas preocupaciones. Y obviamente algo muy importante para nosotros es saber precisamente cómo debemos orar, cómo podemos orar por la situación que sucede en nuestro país. Es por eso que el día de hoy me gustaría poder invitarles al libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2, para leer los primeros 4 versículos. Dice así la palabra de Dios: exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Podríamos decir que en esta oración que Pablo le está instruyendo a Timoteo para la iglesia de Éfeso, encontramos una oración centrada en el Evangelio. Y el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de contestar 4 preguntas. ¿Qué significa orar según lo que dice Pablo? ¿Por quiénes debemos orar? En tercer lugar, ¿qué es lo que debemos pedir? Y finalmente, ¿cuál debe ser nuestra motivación al orar? Pero antes de hacer cualquiera de esas cosas, oremos a nuestro Dios. Padre, vamos delante de tu presencia en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te agradecemos la oportunidad de hacerlo. Te agradecemos, Señor, el inmenso privilegio de hablar contigo por medio de la oración. Y en este momento queremos encontrar sabiduría a través de tu palabra para saber cómo orar. Pues es verdad que muchas veces nos centramos en nuestras necesidades materiales, sean nuestra salud física, nuestros problemas económicos o las cosas que suceden en el interior de nuestra familia. Sin embargo, al mirar hacia afuera, al mirar nuestra sociedad actual, al mirar los problemas que vive nuestro mundo, a veces no sabemos bien cómo dirigir nuestras oraciones. Y Padre, este día, sobre todo y especialmente hoy, se hace necesario tu guía y tu sabiduría para esto. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, el saber cómo orar centrados en el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a tratar de contestar estas preguntas de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice en Primera de Timoteo capítulo 2. En el versículo 1 dice así: exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por eso queremos partir con esta primera pregunta: ¿qué significa orar? ¿Cómo podemos orar centrados en el Evangelio? ¿Qué significa orar? Y nos damos cuenta que en este primer versículo el apóstol menciona 4 palabras que describen o explican lo que significa la oración cristiana. En primer lugar habla de plegarias, después de oraciones, peticiones en tercer lugar y finalmente de acciones de gracia. Veamos algunas cosas acerca de esto. Plegarias es una palabra que viene de alguien que no tiene algo, que está pasando una gran necesidad y por lo tanto de esa manera ora. Puede ser una necesidad financiera, puede ser una necesidad de salud o puede ser una ansiedad que estemos atravesando. Son circunstancias, cosas que nos suceden, problemas que enfrentamos que nos llevan a hacer esta plegaria. Es decir, nos falta algo y oramos a Dios pidiendo que Él nos ayude a tener eso que nos falta.
Y creo que durante este tiempo es algo que podemos hacer. Nos damos cuenta que de alguna manera en nuestro país habían cosas que estaban antes, una relativa orden en la sociedad, ánimos que si bien estaban bastante convulsionados de alguna manera, comparados con ahora estaban mucho mejor. Y perfectamente eso lo podríamos llevar como una plegaria a nuestro Dios. La segunda palabra que el apóstol Pablo utiliza acá es oraciones, que en la Biblia, a diferencia de una plegaria, se podía llevar ante un rey, una autoridad. La segunda palabra, oraciones, siempre el único que la recibe es Dios. Y significa esto, conversar con Dios. Es una manera de entablar nuestra relación con Él. Y esto es algo que tenemos que entender. Nosotros cuando oramos centrado en el Evangelio, no estamos dedicados a una actividad meramente. No estamos meramente haciendo algo por cumplir para que en una lista, ¿no es cierto?, con ciertos puntos nosotros podamos decir, esto ya lo cumplí, hoy día tenía que orar. Sino que hablar con Dios es la oración, conversar con Él. Llevarle a Él nuestras necesidades más profundas. Y eso es parte de estar centrado en el Evangelio. De alguna manera, al mirar esta situación actual que nosotros vivimos como país, lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, que vivía en un tiempo bastante complejo, donde había, sin lugar a dudas, mucho mayor oposición a la verdad de Dios que lo que estamos viviendo en la actualidad, él les dice que exhortaba ante cualquier otra cosa, que les pedía ante cualquier otra situación, que ellos pudiesen llevar plegarias y oraciones delante de Dios. En tercer lugar, él utiliza la palabra peticiones, o también puede ser traducida como intercesiones. No se refieren tanto a una petición por mi necesidad, sino petición por las necesidades de otros. Por eso también algunos lo traducen como intercesiones, pedir por otros. Y significa esta palabra que yo estoy comprometido con alguien. En el mundo bíblico, cuando yo, tengo un compromiso con otra persona, no solamente tengo empatía por el otro, es decir, me vinculo emocionalmente con la necesidad del otro. No solamente, aunque es muy importante hacerlo, vincularse de alguna manera, ¿no es cierto?, económicamente y afectivamente, sino que dice que también esto tiene que verse reflejado en nuestras oraciones. Al ver las necesidades de otros, parte de ayudarle es poder orar e interceder por esas necesidades delante de Dios. Por lo tanto, al mirar la situación ahora que vive nuestro país, nosotros no podemos actuar en forma indiferente. Podemos estar comprometidos con nuestro país, orando por la situación que está atravesando. Finalmente, la última palabra que el apóstol Pablo utiliza acá es acciones de gracias. Y creo que esta puede ser muy importante en lo que estamos describiendo. Porque sin lugar a duda, cuando uno piensa en una situación difícil, al recordar cómo personas, ¿no es cierto?, quedaron con algún tipo de lesión ocular o algunos, ¿no es cierto?, uniformados, también ver esas imágenes tan difíciles de esta violencia de uno y otro lado, nosotros podemos decir de qué manera eso puede llevarnos a estar con acciones de gracia. Pero la Biblia dice que nunca debemos perder nuestro foco. Nunca debemos desorientarnos frente a toda la tormenta que sucede. Nunca debemos dejar de poner nuestra mirada en lo alto, donde está nuestro Señor Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, según el libro de Colosenses. Debemos poner los ojos en Jesús y así correr la carrera. Y si nosotros realmente, si tú como hijo de Dios realmente estás confiando en Dios, entonces incluso orando en una situación difícil, incluso en un problema grande como una enfermedad en tu familia, incluso en una situación compleja como la pérdida a lo mejor del trabajo, tú puedes decir, Señor, gracias. Gracias, porque tú sigues en control de todo a pesar de que nosotros no lo vemos. Entonces, ¿qué significa orar? Significa elevar delante de Dios plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Veamos entonces la segunda pregunta. ¿Por quiénes debemos orar? ¿Por quiénes debemos orar? Y fijémonos, la última parte del versículo 1 decía, por todos los hombres, en el versículo 2 dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad.
Así dice el versículo 2. Describe de alguna manera tres grupos de personas por las cuales tenemos que orar. En primer lugar, menciona a todos los hombres. En el Evangelio no hay lugar para el egoísmo, no hay lugar para la exclusividad de poder hacer el bien a los demás. Pero no es sencillo. Es claro que cuando uno lee en el Evangelio de Mateo la descripción del Sermón del Monte, ese mensaje que el Señor dio en la ladera de una de las montañas mirando al mar de Galilea, uno no puede quedar indiferente. Cuando Él habla de que debemos no solamente ayudar, amar y tener un vínculo con aquellas personas que son buenas con nosotros, sino inclusive con aquellas que nos han hecho mal. La verdad es que en forma natural, yo debo confesarlo, de mi propio corazón no sale eso. En el corazón humano, en mi corazón al menos, cuando alguien me hace algo, mi deseo es retribuirlo de la misma manera. Pero el Señor nos está diciendo que debemos orar por todos los hombres. Ahora, piensa un poquito en todo este problema que ha vivido nuestro país. ¿Hay quizás algunos aspectos que nosotros no hemos orado? Hay algunas personas, algunos, grupos involucrados a lo mejor en todo este tema que lo hemos dejado de lado de la oración, o nuestras oraciones han sido más bien solamente de juicio y no pidiendo que Dios manifieste su gracia y misericordia por medio de la proclamación del Evangelio. Oh, mis queridos hermanos, si nuestro Señor y Salvador predicó el Evangelio a todas las personas, si predicó el Evangelio a todos, nosotros tenemos que seguir su ejemplo y podemos hacerlo orando por todos los hombres, porque en el Evangelio el egoísmo no tiene ningún sentido. Recordemos lo que le pasó a Jonás. Él quería que Dios actuara con Nínive, pero lo que quería era que Dios destruyera completamente esa ciudad como lo había él mismo dicho que lo iba a hacer. Sin embargo, al ver el arrepentimiento del pueblo, Dios tuvo misericordia, no ejecutó su juicio e increíblemente esto complicó sobremanera a Jonás. Mi amado hermano, ¿acaso no queremos que Dios tenga misericordia de todos los hombres y mujeres? ¿Acaso no queremos que incluso aquellos que tienen una visión extrema, una ideología completamente diferente al Evangelio, no puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe? Por eso Él nos dice que debemos orar por todos los hombres. Pero en segundo lugar, Él dice en el versículo 2, por los reyes. No solamente dice Pablo por algunos reyes, dice por los reyes, independientemente si son buenos en su gobierno o no lo son. Independientemente si de pronto ellos están haciendo algunas cosas corruptas o no. Y termina esta tercera parte, el grupo dice finalmente, y por todos los que están en autoridad. La palabra autoridad significa los que tienen el poder, los que tienen la preeminencia, los que exceden en algunos atributos a otros que están bajo ellos. Ahora, ¿sabes qué? Al meditar en lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, estuve leyendo un comentario que señalaba lo siguiente, que cuando Pablo escribió esta carta a Timoteo, que estaba tratando de ayudar a la iglesia de Éfeso, que atravesaba algunos problemas, lo más probable, no estamos 100% seguros, pero lo más probable es que el emperador haya sido Nerón. Ahora bien, déjame decirte esto, es muy probable que en el año 68 después de Cristo, el mismo apóstol Pablo haya muerto por el mismo emperador Nerón, por quien él estaba pidiendo la oración en esta carta. Mi querido hermano y también amigo, cuando uno es consciente de eso, se da cuenta realmente cómo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo había cambiado a ese hombre Pablo. Piénsalo así. Él era el que perseguía a la iglesia de Cristo y él daba la autorización para incluso ajusticiar y matar a alguno de los primeros cristianos. Pero ahora los papeles se dieron vuelta completamente y este hombre estaba pidiendo que oraran por aquel que estaba en autoridad, Nerón, a quien el apóstol Pablo iba a recibir su propia ira. Por eso nosotros debemos orar por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y cuando nosotros oramos así, incluyendo por aquellos líderes que son hostiles
al Evangelio, en realidad estamos confesando al mundo, estamos declarando delante de Dios, y la Biblia incluso lo dice así, declaramos incluso frente a todas las huestes espirituales que no vemos, pero que la Biblia describe como real, lo que declaramos es esto: toda autoridad, incluso la de aquellos que se oponen a nuestro Dios, están bajo la autoridad de Dios. Mi amigo, lo que estamos haciendo al orar así es declarar con nuestra boca que Dios es soberano y que no hay ninguna cosa que suceda en este mundo, no hay ningún mal que suceda en nuestro tiempo que nuestro Dios no lo conozca y no lo sepa. Incluso lo que está sucediendo en nuestro país. Fíjate por favor lo que dice, quiero leer 3 citas. Juan 19:11 dice así, el Señor Jesucristo frente a Pilato dice: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiere dado de arriba. En Romanos capítulo 13, versículo 1, el apóstol Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Y finalmente en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 21, dice: Él, Dios, es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Pablo no nos manda a orar para que los malos gobernantes salgan, o aquellos que no son afines a nuestras ideas salgan y no cumplan su periodo. Pablo nos pide que oremos por todos los hombres, por los reyes y por todos aquellos que están en autoridad. Esa es la oración centrada en el Evangelio. Es una oración que descansa en la soberanía de Dios, no solo cuando nuestra vida está bien, sino cuando estamos atravesando problemas. Por eso es que acá estamos describiendo esta oración. Nosotros ya hemos mencionado entonces qué significa orar en primer lugar. Hemos hablado por quiénes debemos orar. Y ahora me gustaría que viéramos qué es lo que debemos pedir. Cuando oramos pensando en la situación actual de nuestra sociedad, ¿qué es lo que debemos pedir? Ya sabemos que pedimos por todo hombre y específicamente por los que están en autoridad. Pero continúa diciendo el versículo 2. Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Podríamos agrupar lo que el apóstol Pablo dice acá en dos grandes motivos por los cuales debemos pedir. En primer lugar, para vivir, como dice acá, en forma tranquila y sosegada. En la versión Reina Valera del 60 dice: para que vivamos quieta y reposadamente. Es la misma idea. Y lo que significa esto es ausencia de disturbios externos e internos. Cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo vino a la historia de la humanidad en el momento preciso que Dios había determinado. Dios lo había decretado. De hecho, en el libro de Daniel, al mirar hacia el futuro, dice cuándo va a venir el Mesías príncipe, en su primera venida. Y si uno empieza a hacer los cálculos, se da cuenta que precisamente calza con la primera venida del Señor. Dios lo sabía. No era un azar. A nosotros esas cosas puede ser que se nos vaya de nuestra programación, pero para nuestro Dios no lo era así. Ahora bien, cuando el Señor vino, había en este caso un imperio que obviamente, al igual que todos los imperios, tiene muchas cosas malas, muchos abusos, muchas cosas que se hacían injustamente. Y uno lo puede observar viendo a los mismos emperadores, leyendo acerca de ellos, o lo que estaba sucediendo en el Senado romano, o las condiciones de vida que tenía la gente. Sin embargo, había algo que había hecho y logrado el Imperio Romano, que era que durante toda esa vasta extensión, ese vasto lugar, había paz. La paz romana. No es como la paz de Cristo, obviamente. La paz romana, es decir, aquello que daba tranquilidad de que la gente podía en la mañana salir, ir a sus trabajos, hacer las cosas que tenían que hacer y luego volver en la tarde y estar un tiempo con su familia.
Pero mi amigo, en otros lugares, en otras regiones, la situación era tan difícil que ni siquiera eso había. Podía venir una banda de ladrones, sacar todo lo que las personas habían con esfuerzo trabajado y quedar sin nada. Esa era la paz romana. Y el apóstol Pablo está diciendo entonces que una de las cosas que tenemos que orar mirando nuestra sociedad es que podamos vivir una vida tranquila y sosegada. Pero el énfasis no es tanto de que yo o tú podamos vivir sin problemas, sino el poder vivir en una tranquilidad para poder predicar y proclamar el Evangelio. De hecho, la Biblia nos advierte que en muchas ocasiones, por la voluntad de Dios, Él nos va a colocar en momentos muy complejos. Pero fíjense cómo debemos orar. En 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, la segunda mitad del versículo 10 y el 11 dice: pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado. Mi amigo, esta es otra verdad importante que nosotros tenemos que entender acerca del Evangelio. Que nosotros no nos vamos a oponer a un sistema de vida, a un sistema social que es antagónico a Dios por medio de disturbios, sino por medio de la oración y la predicación del Evangelio. Esa es nuestra gran arma. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a orar en forma centrada en el Evangelio, entendiendo lo que es la oración, sabiendo por quiénes tenemos que orar y sabiendo qué pedir. Y tenemos que pedir que Dios nos dé la oportunidad de vivir en forma tranquila, en forma sosegada, de tal manera que podamos predicar el Evangelio. Porque nuestras armas no tienen que ver con arrojar piedras, no tienen que ver con salir con pancartas a la calle señalando alguna cosa, sino que es orando y predicando y proclamando el Evangelio. Pero la última parte del versículo 2 nos muestra otro par de ideas que están asociados con esto que tenemos que orar. Dice, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. La palabra piedad que ahí aparece es la palabra griega eusebia, de donde viene el nombre Eusebio, que significa reverencia a Dios. Eso es la piedad, reverencia a Dios. Y luego habla de honestidad, que significa seriedad moral. Es alguien que se está tomando su relación con Dios en forma seria, que no lo quiere mirar como algo liviano, ligero, sino que en realidad está involucrado y él quiere decir, yo quiero vivir para Dios, quiero vivir en forma reverente a Dios y quiero vivir en forma seria para Dios. No serio en el sentido de falta de gozo, sino serio en el sentido de tomárselo con la seriedad que merece. Oramos para que nuestra manera de vivir esté a la altura del Evangelio que predicamos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pidamos para que Dios nos permita estar en un tiempo de tranquilidad, pero pidámoslo también para que de esa manera nosotros vivamos en forma piadosa y honesta como hijos de Dios. En el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, Pablo le dice esto a Timoteo. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. De alguna manera, lo que tú y yo debemos entender es que le pedimos a Dios que estemos en un tiempo de vivir quieta y reposadamente, porque el mismo Evangelio produce rechazo en las personas. Y es por eso que necesitamos entender que si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, no vamos a ser del agrado del todo y de todos. Por eso debemos orar para que Dios nos permita vivir quieta y reposadamente. Vamos a atravesar problemas. Y de alguna manera también eso ha surgido durante este último tiempo. Hemos visto personas que están como con una
indignación y rabia con todo lo que tenga que ver con el mundo espiritual, con lo que se asocia al cristianismo, catolicismo, cualquier tipo de iglesia, y eso incluye a las iglesias protestantes evangélicas. Pero mi amigo, lo que tenemos que entender es que vamos a orar a Dios sabiendo qué es la oración, sabiendo por quién es pedir y sabiendo qué pedir, para que de esa manera nuestro corazón descanse en Dios. Debemos orar para tener condiciones de vida que nos permitan centrarnos en nuestra comunión con Dios. Hemos entonces durante esta predicación hablado acerca de estos 3 puntos. ¿Qué es lo que significa orar? ¿Por quiénes debemos orar? ¿Qué es lo que debemos orar? Y finalmente me gustaría concluir con esto. ¿Cuál debe ser la motivación al orar? ¿Cuál debe ser la motivación de todo esto? Y cuando pienso en eso me doy cuenta de que en el Evangelio a Dios no solamente le interesa lo que yo hago, sino que Dios quiere ir más profundo, quiere ir más adentro y saber cuál es la motivación por la cual hago lo que hago. Déjame darte un ejemplo. Yo podría a lo mejor tomar parte de mi dinero y darlo a aquellas personas que tienen necesidad. Pero el Señor Jesucristo dice que eso lo hacían los fariseos, pero había una motivación interna en el corazón para ser visto por los hombres. Y Él dijo, de cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Querían que los demás lo alabaran, querían que los demás lo vieran y lo tuvieron, pero no tuvieron la alabanza de Dios. Por eso es muy importante examinar la motivación de nuestros corazones. Debemos orar entonces principalmente motivados, movidos para agradar a Dios. Entonces dice el versículo 3 y versículo 4, porque esto, es decir, orar, es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Digamos 3 cosas respecto a lo que dice el apóstol Pablo acá. Para Dios la oración es algo bueno. Esa palabra bueno que sale ahí significa moralmente bueno, es decir, aquello que es espiritualmente correcto. Dios quiere que no solamente ore por mi situación cercana, por mis problemas, de aquellos que constituyen mi familia, sino que mire la sociedad y pueda orar en favor de ellos. Y eso es bueno delante de Dios. No solamente es bueno, sino que la segunda palabra que el apóstol Pablo usa es agradable. Para Dios, la oración de sus hijos en la voluntad del Padre es agradable. Es decir, es aceptable, es bienvenida. Nosotros no sabemos lo que está sucediendo en nuestro país. Sabemos que de alguna u otra manera nuestro mundo occidental se está volviendo cada vez más antagónico a las verdades fundamentales del Evangelio. Sabemos que el mundo rechaza la autoridad de Dios, se burla de aquellos que confían en las Escrituras, mira con menosprecio todo lo que significa la moralidad cristiana y nos mira a nosotros los cristianos evangélicos como personas que la verdad están de alguna manera olvidados y quedados atrás en el pasado. Pero Él nos está diciendo esto, y piénsalo así. Pablo nos dice a ti y a mí, yo estoy viviendo en un mundo complejo. Me ha tocado vivir la persecución de mi pueblo, los judíos, del cual era uno de los líderes. Y luego al ir y proclamar las verdades del Evangelio en el mundo gentil, en griegos y romanos, también he encontrado oposición. Mi vida pende de un hilo. Mis problemas son pan de cada día, pero quiero seguir adelante proclamando el Evangelio de Dios. Por eso Él dice, esto es bueno y agradable delante de Dios. Y continúa así la segunda parte del versículo 3 y está el versículo 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Hay muchas cosas que podríamos decir de este versículo y
lo primero que podríamos decir es esto. Hay algunos cristianos que miran este versículo y dicen, bueno, si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿por qué entonces no todos los hombres son salvos? Bueno, fijémonos en primer lugar que esta expresión de todos los hombres, Pablo la ha utilizado durante este tiempo que hemos visto. Versículo 1 decía, exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En este versículo 4 ya lo leímos, que el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y en los versículos 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres, ¿no es cierto?, que se había anunciado antes. De tal manera que este pasaje nos está diciendo que debemos orar para vivir en forma quieta y reposada, debemos orar para vivir una vida que sea correcta delante de Dios, vivir en piedad y justicia delante de Él. Y esto es algo que es bueno y agradable. Y dice así, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Mi amigo, yo soy un firme convencido de que Dios es el Dios soberano que sabe y elige de antemano quiénes van a ir a su gloria y quiénes no. Él lo conoce, Él lo sabe. Y hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de esta elección divina. Sin embargo, tú, yo, no tenemos idea acerca de eso. Eso es algo que Dios nos permite conocer porque se ha revelado en las Escrituras, pero al mirar nuestro mundo actual nosotros no vemos y no sabemos quiénes son hijos de Dios, quiénes lo llegarán a hacer en algún momento o quiénes jamás lo harán. Por lo tanto, Dios nos dice a ti y a mí que desea que prediquemos y anunciemos este evangelio a todos los hombres, a todas las personas. Dios desea que oremos por todos los seres humanos, pues si bien no todos serán salvos, todos deben escuchar por medio de la iglesia, por medio tuyo, por medio mío, el ofrecimiento universal del evangelio. Creo que este pasaje nos ayuda en primer lugar a aprender cómo podemos orar de mejor forma en las situaciones que vivimos en nuestro país, pero en segundo lugar nos ayuda a bajar la ansiedad. Por eso déjame decir tres cosas que creo que nos pueden ayudar pensando en este proceso que vivimos hoy en nuestro país. En primer lugar, descansemos en la soberanía de Dios. Descansemos en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no es solamente algo por lo cual hablar, leer o decir, sino es algo por lo cual vivir y que nos baja la ansiedad. Verás, uno de los problemas que tú y yo tenemos es que muchas veces queremos controlar más cosas de las que quisiéramos controlar. Pero Dios de alguna manera nos muestra en muchas ocasiones que nosotros no tenemos el control. En un libro que leí hace poco tiempo, la madre de una familia con 3 hijos veían que sus 2 hijos más grandes estaban frente al televisor jugando en una consola y el más pequeño quería arrebatarle la consola, los joysticks a los niños más grandes para jugar. Obviamente ellos no les pasaban el joystick, él era muy pequeño y no iba a poder manejar ni iba a entender acerca de cómo hacer eso. Pero él seguía insistiendo de que quería jugar, a pesar de que no tenía las capacidades. La mamá se dio cuenta que en un lugar de la casa había un joystick viejo que no servía. De hecho, no estaba ni siquiera para enchufarse, pero ella se lo entregó. Y el niño movía el joystick para distintos lados y él pensaba que esos dibujos que estaban ahí en el juego eran o se estaban moviendo por su propia voluntad. Mi amigo, a veces nosotros pensamos que tenemos el control, pero el que lo tiene solamente es nuestro Dios. Y todo lo que está sucediendo en el mundo, la hostilidad al Evangelio, Dios la conoce y Dios no solamente la ha permitido, sino que la ha preordenado para mayor gloria de su santo nombre. Mi amigo, en segundo lugar,
no solo descansemos en la soberanía de Dios, sino que descansemos en la oración. Este pasaje nos invita a orar, nos invita a dejar de lado la ansiedad que nos produce la hostilidad y poder dejar esa hostilidad. No lo vamos a lograr pensando y afanarnos más, sino que descansando en la oración, echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la Escritura. O como dice también en el Evangelio de Mateo, venid a mí, dijo el Señor, los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. En Cristo podemos descansar de nuestro pecado, de nuestras ansiedades, de nuestra adversidad. Finalmente, si no has ido aún a votar, ejerce tu derecho de manera informada. Descansa en la soberanía de Dios, descansa en la oración y ejerce tu derecho de una forma informada. Que Dios te bendiga. Padre, gracias te damos, porque aquí vemos una oración centrada en el Evangelio. Y lo que cada uno de nosotros como creyentes necesitamos es que nuestra vida sea ajustada para poder, Dios mío, estar también centrados en el Evangelio. Señor, y qué precioso recurso nos has dado por medio de la oración, en el cual podemos, luego de haber entendido tu palabra, decirte, Señor, acá están nuestras preguntas, acá están nuestros signos de interrogación, acá están nuestras inquietudes. ¿Te placería a ti tomarlas y hacernos descansar, sea que nos des una respuesta concreta hoy o que nos diga, sigue esperando, sigue confiando en mí? Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. De paz inundada mi ser.
Durante esta semana leía acerca de un autor cristiano que señalaba que no hay ninguna sociedad el cual acepte completamente las verdades del Evangelio. Aceptará algunas y otras las rechazará. Pensemos, por ejemplo, en 4 de ellas. El Antiguo Testamento señala la preocupación que debía tener el pueblo de Israel por aquellos que estaban en una situación económica desfavorecida, las viudas, los huérfanos, los pobres. En segundo lugar, el Evangelio nos señala que todas las personas son iguales, que en Jesucristo no hay varón ni mujer, no hay judío ni griego. Por otro lado, es verdad, el Evangelio señala la protección de aquellos que aún no han nacido, de aquellos que aún están en el vientre de la madre y la Biblia los considera personas. Y finalmente, la Biblia proclama desde Génesis en adelante que el plan de Dios para la humanidad consiste en un hombre y una mujer unidos en matrimonio. Ahora bien, pensemos en estas 4 verdades. La protección por aquellos desvalidos. El pensar que todos los seres humanos somos iguales delante de Dios. En tercer lugar, digamos, darnos cuenta que la Biblia señala la protección para los no nacidos y finalmente el matrimonio que es solo entre un hombre y una mujer. Claramente nuestra sociedad actual no va a estar de acuerdo con estas 4 verdades. Quizás va a preferir las 2 primeras y rechazará las otras 2. Pero nosotros como cristianos creemos que todas ellas son importantes. Y es por eso que es tan necesario orar a Dios centrados en el Evangelio. Te invito nuevamente a orar. Padre, gracias te damos a esta hora por este día. Sabemos que todo lo que sucede en este mundo está bajo tu autoridad, que tú eres el Rey de todo el universo. Y todo lo que sucede en lo más íntimo de nuestra vida, cuando estamos solos o cuando estamos en familia, cuando tenemos un momento de intimidad con aquellas personas que amamos, o cuando estamos en el mundo público, cuando somos vistos por otros, Señor, tú eres Dios que conoce todo. Dejamos a nuestro país en tus manos, Padre eterno, y ayúdanos, cualquiera sean las circunstancias de lo que pase, cualquiera sea el resultado de este plebiscito, que descansemos en tu soberanía, que descansemos, Señor, en la oración y que, Dios mío, en medio de eso podamos confiar en ti. Te alabamos y te exaltamos y dejamos, Señor, este tiempo precioso que hemos tenido en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.